Bien, de vuelta con ustedes este lunes 4 de julio a la 1:12 le damos la bienvenida a nuestro primer invitado la tarde de esta jornada. Se trata de Luis Eduardo Martínez, él es diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática, a quien le agradecemos, siempre un gusto que esté con nosotros en nuestro espacio. Gracias, Carlos, siempre es grato estar con ustedes. Para hablar del tema económico, del tema legislativo, Luis Eduardo Martínez en la Asamblea Nacional ha sido una de esas voces que ha venido hablando de que este 2022 es un año de oportunidades para crecer desde el punto de vista económico. Apartándose tal vez un poco de lo político, que también sería bueno abordarlo, la Asamblea Nacional ha legislado en función de esto y en los últimos días se conoce precisamente la aprobación en segunda discusión ya de la Ley de Zonas Económicas Especiales, una ley que ha generado mucha expectativa porque no es un invento de Venezuela, del gobierno de Venezuela, de los parlamentarios, sino una aplicación de un modelo que ha resultado exitoso en otros países. Hay casos como Singapur, donde se ha podido, bajo este esquema, desarrollar económicamente la nación, el caso de China también, y el caso de Vietnam. Son algunos de los ejemplos que se han utilizado de fundamento para este proyecto que hoy ya ha sido aprobado en segunda discusión, continúa su camino, por supuesto, hasta que pueda ser promulgado en Gaceta Oficial, que corresponde ya a la parte del Ejecutivo. Tú lo has mencionado, China, Vietnam, Singapur y otros países del sudeste asiático lograron despegar aceleradamente partiendo de zonas económicas especiales independientemente de sus regímenes políticos. Pues es muy distinto el sistema de gobierno de China que el de Singapur o que el de Vietnam. Lo importante eran los fundamentos que permitieron a inversionistas extranjeros en principio de carácter privado, pero también incluso nacionales, potenciar esas posibilidades y hacer grandes desarrollo. En el caso de la ley que aprobamos el pasado jueves, aún le quedan 2 pasos, pero que son rutinarios y yo no tengo ninguna duda que se van a cumplir. El primero es la declaratoria de constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, porque una ley orgánica, es decir, una ley de rango superior, y posteriormente la promulgación por parte del presidente de la República. De tal manera que en breve ya será promulgada la ley, publicada en Gaceta. El siguiente paso es la declaratoria de las zonas económicas especiales que corresponderá al Ejecutivo Nacional y entonces sí ponernos a trabajar todos para garantizar, transmitir fundamentalmente a los inversores extranjeros seguridades para que puedan volcarse sobre Venezuela. Es potestad del Ejecutivo definir cuáles son estas zonas económicas especiales, pero la ley contempla los tipos, el alcance que tiene, para contextualizar a la audiencia también respecto a cómo esto puede ser un diferenciador de lo que pueda ocurrir respecto a las inversiones en nuestro país. Corresponde al Ejecutivo Nacional definir cuáles son las zonas económicas especiales, pero la ley establece no solo el tipo de zonas económicas especiales que en Venezuela se implementaría, sino también las condiciones que deben cumplirse para tal. Hay zonas económicas especiales de importación, de exportación, de tecnología y de turismo. Se trata de delimitaciones geográficas que permitirán tener un régimen socioeconómico y como tal laboral, tributario, arancelario distinto al del resto del país y garantías para los inversionistas, así como facilidades para la realización de las actividades que acabo de mencionar, los sectores. En principio se ha dedicado meses a analizar qué regiones del país cumplen con esas condiciones. Naturalmente todos quisieran los estados ser una zona económica especial, pero no es posible. Se ha venido hablando, tal como fue en China, por cierto, de 4 o 5 zonas económicas especiales como programas de arranque. Con eso el potencial de crecimiento sería muy grande. Venezuela, precisamente hablando de potencial de crecimiento, hay algunos números que en estos días han surgido respecto a que Venezuela viene creciendo desde el punto de vista económico, que 2022 es un año en el que la economía de Venezuela va a crecer. Algunas mediciones hablan de 4, hablan de 5 puntos porcentuales, algunos hablan incluso que Venezuela puede crecer 10 puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto. Este tipo de medidas puede ayudar a que Venezuela pase de un despegue mucho mayor, porque si bien se habla de ese crecimiento de 5 puntos porcentuales, la coma a esa idea es que tomaría 20 años recuperar la economía de Venezuela a este ritmo de crecimiento. Carlos, me da pena contigo, pero tengo que hacer un comentario obligante. Primero porque yo he sido de los que más he insistido es que este es un año para el crecimiento económico y que hay todas las oportunidades para crecer y que esto sea con inclusión social. Podemos crecer económicamente, pero también tenemos que volcar esas oportunidades que genera el crecimiento hacia la población, sobre todo la de menos recursos. Pero Credit Suisse a principios de año pronosticó 20% del crecimiento del PIB. Incluso hubo algunos que llamaron la atención a Credit Suisse y ellos aclararon si es 20
0,0%, no es que nos equivocamos. Posteriormente, algunos Torino Economics también voceros de la oposición radical señalaron que era imposible, que apenas se crecería el 10%. Recuerdo que dijo un experto de la oposición radical, pero es que 10% todavía es una barbaridad. El banco, el BOFA, pronosticó hace poco, hace apenas un mes atrás, corregido los resultados de los 2 primeros trimestres, que podíamos llegar al 10%, y un reciente informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional coinciden los dos que el país que experimentaría el crecimiento más importante de Latinoamérica sería Venezuela. Tú lo has señalado, yo también lo he insistido, hemos venido descendiendo durante muchos años, diríamos que estamos bien abajo en comparación a lo que vimos hasta años atrás, pero hoy es cierto que estamos en un proceso de despegue. Yo creo que la cifra de 4 o 5% que mencionaste es modesta, muy modesta, y me atrevo a que me invites. Te pido que me invites el último programa de este año para ver quién tiene la razón. Yo creo que va a ser mucho más de 5%, lo cual es bueno para todos los venezolanos. Y aquí hay un punto en el cual quiero insistir. La recuperación económica de Venezuela no puede ser, no debe ser un elemento de distracción o de enfrentamiento de carácter político. Cualquier venezolano, cualquier venezolana, no importa con qué visión comulga, tiene que apostar a la recuperación de Venezuela. Pregúntale a un empresario, a un comerciante, a un trabajador si le conviene o no que mejoren los ingresos, que mejoren los salarios, que mejoren las pensiones, que los precios se estabilicen. De tal manera que yo apuesto a la recuperación económica de Venezuela siempre y cuando eso se traduzca en mejoras para la población. Esta norma puede significar, por supuesto, mejoras en el tema de la seguridad jurídica, que es clave para las inversiones extranjeras. Es fundamental. La ley establece, no solo basándose en instrumentos que ya han sido aprobados previamente, sino en el propio contenido, garantía suficiente y para que los empresarios extranjeros, pero también los nacionales que tienen sus capitales afuera y mucho dinero de venezolanos afuera, se sientan seguros y puedan entonces invertir en el país, pueda garantizarse la repatriación de sus utilidades, pueda ser posible que tengan absoluta garantía de que las inversiones que hagan aquí no solamente serán rentables, sino también tendrán toda la protección de carácter legal necesaria. ¿Qué pasa en ese contexto de poder darle garantías a la inversión con la posibilidad de revisar otras normas que han tenido un impacto considerado por sectores como Consecomercio, como Conindustria, negativos? Caso, por ejemplo, del IGTF, ese 3% que establece con la reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, a las transacciones en divisas, que el capital internacional va a invertir en divisas, ha dicho Conindustria, no es 3%, se traduce en la inversión en la estructura de costos de los industriales en casi un 15%. Sí, la sumatoria del impuesto en cada una de las escalas del proceso hace mucho más. Yo me opuse desde la primera discusión a esa ley. Dije que era absolutamente, ni siquiera esa ley, al artículo que establece el impuesto de 3% para transacciones en divisa, en criptomoneda, en seller, en cualquier tipo de negociación en divisas extranjeras. Y me opuse primero porque dije que no generaba confianza, segundo porque no contribuía en mucho a la recaudación nacional y tercero porque era prácticamente inaplicable. Pregúntale a cualquier comerciante qué hace con las transacciones en efectivo, qué hace con las transacciones en criptomonedas, qué hace con las transacciones por seller. Sencillamente la mayoría de los comerciantes, no estoy criticándolos, pero eso es así, ese tipo de transacciones no la están aplicando los débitos para el impuesto, porque además no hay manera de hacerlo, las máquinas tampoco se han instalado en la mayoría de los casos. De tal manera que, te repito, yo me opuse a ese proyecto de ley, en la primera discusión intervine, en la segunda intervino el diputado Oscar Rondero, advertimos que era un error, después se sumaron otros sectores, y en este momento tenemos listo, no lo hemos presentado porque estamos esperando que se considere primero en la fracción de Acción Democrática y después en la fracción de la Alianza Democrática un proyecto de reforma parcial de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, que por cierto, hasta allí se equivocaron, no es a las grandes transacciones financieras. A cualquier transacción. Mira, en estos días yo bajé para Maracay y me paré en una famosa arepera que está en el camino, no voy a nombrarla porque no le voy a hacer propaganda gratis, porque igualito me cobran la arepa, aunque yo los nombre. Y cuando me preguntan, ¿cómo paga usted en divisas o en bolívares? Y pagué en divisas, cuando veo en la factura,
impuesto a las grandes transacciones financieras. Y digo, oye, tremenda inversión hice hoy, 2 arepas y 2 maltas, entonces pagué el impuesto. Entonces, insisto, tenemos un proyecto de reforma parcial que tenemos que discutir en el seno de la Fracción de Acción Democrática, en la de la Alianza Democrática, para llevarlo a plenaria allí y presentarlo en la Secretaría, con la confianza de que el gobierno, dentro de este esquema de giro hacia realidades de carácter económico, entonces reconsidere la aplicación de ese impuesto. Hay un giro interesante desde el punto de vista político enfocado en lo económico, no solamente con esta aprobación de la ley de las zonas económicas especiales, sino también con la participación de empresas del Estado en el mercado bursátil. El impuesto a las grandes transacciones financieras, pudiéramos decir, es un apartado diferente de cómo el sector económico está recibiendo la postura del Estado hoy respecto a la economía. Pero hay un tema también dentro de la confianza que tiene que ver con la estabilidad política. ¿Cómo trabajar en este sentido? En un contexto donde el gobierno de Venezuela tiene complejidades de reconocimiento en algunas regiones del mundo, tiene por supuesto la visión de nuestro país que en este momento hay una inestabilidad política y por supuesto eso también puede de alguna forma apartar las inversiones. ¿Qué hacer en este sentido con el tema del diálogo, con el tema de normalizar la coyuntura política de Venezuela? Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por la fracción de la Alianza Democrática.